Me da y es un gran privilegio nuevamente poder compartir hacia ustedes la palabra de Dios. Y créanme que el tema que pues quiero comentarles, pues es un tema que todos debemos de conocer, y es el propósito por el cual estamos aquí y cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí hemos venido con un propósito. Dios nos permite o nos dio el regalo de vida de hoy para que todos cumplamos un propósito el día de hoy. Por ejemplo, las hermanas y los hermanos de alabanza, pues su propósito fue el ayudarnos para poder alabar a nuestro Dios, poderlo alabar con alegría, poderlo alabar. El pastor, pues su presencia aquí, porque es nuestra cobertura. Tenemos la cobertura de Dios por medio de Él. Y cada uno de los que estamos aquí, pues tenemos un propósito por el cual estamos en este lugar, ¿sí? Por el hermano que nos acompaña el día de hoy, pues vino con un propósito. Alguien lo trajo igual con un propósito. Todo lo que sucede, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque tiene un fin, tiene algo que cumplir. Dios no hace nada al azar. Todo tiene un porqué, ¿sí? Y ese es el tema de hoy. Ese es lo que vamos a platicar hoy. Realmente todo lo que nos pasa, todo lo que sucede, es porque tiene un propósito, sea bueno, sea malo, o a veces nosotros lo vemos como malo, pero realmente no es así, ¿sí? Dios nos quiere enseñar en algo en cada situación que Él nos presenta, ¿sí? Cuando nosotros cambiemos nuestra visión de ver un problema como eso, como un problema, como un gigante, al verlo como una oportunidad que Dios me está enseñando algo en ese aspecto, y que sabemos que Dios está frente a nosotros siempre, podemos nosotros aprender de eso, poderlo solventar, poderlo brincar, gracias a Dios, y poder seguir adelante, ¿sí? Bueno, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos permite estar aquí, y pues para que su Espíritu Santo esté en este lugar en todo momento y Él nos acompañe, y sea Él quien hable, sea Él quien exprese lo que Él quiere que cada uno de nosotros aprendamos de su palabra. Entonces me acompaña en oración. Señor Dios Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por este regalo de vida, Señor, que nos das el día de hoy. Gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, para poderte adorar, Señor, para poderte alabar, Señor, para honrarte, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, cuidas de cada uno de nosotros, Padre, cuidas de nuestras familias, Señor. Y te pedimos también, Dios, en esta tarde, Señor, por la sanidad de nuestro apóstol, Señor, que nuestra cobertura, Padre, cuídalo, protégelo, que su presión, Señor, se estabilice, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, Dios, para que nosotros podamos saber y aprender más de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias porque sabemos, Dios, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder saber cuál es ese propósito, poder seguirlo, Señor, y poder, Señor, ser un digno de ti. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues como les comentaba, todo tiene un porqué, ¿sí? Y a veces, pues tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos alegrías, pero a veces no entendemos el por qué sucede cada una de esas cosas. Si me acompañan a Juan 13:7, por favor.
en la palabra de Dios. Aquí en este versículo, Dios está por lavar los pies de los apóstoles. Y Él les dice, Jesús les dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Eso mismo sucede en cada una de estas situaciones. A veces no entendemos el por qué estamos atravesando un conflicto o un problema. ¿Sí? Y Dios nos dice, a lo mejor tú en ese momento no entiendes por qué lo estoy haciendo, no comprendes el por qué, pero más adelante tú lo vas a entender. Y ya cuando nosotros, con gracias a la misericordia de Dios, podemos resolver un problema, pues podemos entender el por qué estábamos en esa situación. Dios nos enseña a veces de un problema que debemos de tener posiblemente humildad, que debemos de ser, pues, a lo mejor con las personas, ¿sí? Que debemos a lo mejor defender más nuestras cosas, porque igual Dios nos da cualidades, nos da posesiones también, que nosotros debemos de cuidar, porque realmente todas las cosas le pertenecen a Dios y nosotros debemos ser unos mayordomos de excelencia para Él. Y a veces también nosotros no sabemos cuidar las propiedades de nuestro Dios, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nos bendice con un buen trabajo a veces, que tenemos un sueldo, pues, que nos permite vivir un poquito holgado, pues empezamos a gastar de más, ¿sí? Y eso no es lo que quiere Dios. Y a veces, cuando empezamos a gastar de más, nos empezamos a meter en problemas financieros, empezamos a tener una vida que tal vez no podamos ya después solventar y vienen los problemas con deudas, pero realmente todo eso Dios nos lo presenta. ¿Por qué? Para que nosotros podamos aprender a ser buenos mayordomos, ¿sí? Y Dios siempre nos ama. Dios nos ama, Dios nos cuida y también nos pide que nos esforcemos para obtener cada una de las cosas que nosotros querramos. Si todo nos es dado en forma gratis o fácil, pues como seres humanos nunca aprendemos o no lo valoramos realmente eso que nosotros estamos obteniendo, si nos lo dan fácil, ¿no? Vamos, un ejemplo, ¿no? O sea, de un joven que, pues, su papá y su mamá le regalan un coche para que se mueva, pues realmente no lo va a valorar tanto como si él trabajara, ahorrara y lo comprara, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento él va a dar el valor de su esfuerzo y de su trabajo. En cambio, si se lo dan, pues anda ahí en los rincones y todo lo demás, ¿no? Así también Dios nos pide que nos esforcemos en todo lo que hagamos. Y Él siempre nos va a ayudar. Si me acompañan, por favor, en Romanos 8:28. En Romanos 8:28, la palabra nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Dios nos llama a cada uno de nosotros a un propósito. Y Él nos va a ayudar como sus hijos amados. Dios nos ama y nos
adopta como sus hijos cuando nosotros lo aceptamos a Él. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a nuestro Señor y le decimos, sí Señor, entra a mi corazón, esta va a ser tu casa, yo voy a cambiar, porque el que yo reciba a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, significa también que estoy aceptando a cambiar mi forma de ser, ¿sí? No le voy a dar a nuestro Dios una casa sucia, ¿no? Yo tengo que limpiar la casa para que habite ahí nuestro Señor. Y para eso pues tengo que cambiar muchas cosas, tengo que limpiar mi corazón, tengo que deshacerme de odios, de enojos, de muchas cosas, para que Dios pueda entrar en mi corazón. Y en ese momento, Dios me dice, ok, tú eres mi hijo amado, por lo tanto, yo te voy a ayudar para que todo lo que tú hagas te salga bien y cumplas con el propósito que yo ya tengo destinado hacia ti. ¿Sí? Y de ahí viene, la pregunta, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros? ¿Realmente nosotros sabemos cuál es ese propósito que Dios tiene para mi vida? Esa es una pregunta, la cual pues cada uno de nosotros debemos de contestar si realmente nosotros estamos conscientes o sabemos cuál es ese propósito. Si me acompañan, por favor, a Isaías 43:7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este versículo es un punto de entrada para poder saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Todos los llamados de mi nombre, ¿sí? Si yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, voy a ser llamado a su nombre, ¿sí? Por eso nos llamamos cristianos, ¿sí? Para la gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿sí? Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos formó a su imagen y semejanza, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir con cosas que nuestro Padre nos mande. Pero para poder cumplirla, pues nosotros también debemos de alinearnos a nuestro Dios, ¿sí? No, a veces nosotros, por el no conocer cuál es nuestro propósito, nos desviamos, ¿sí? La palabra de Dios nos marca ejemplos de cómo no podemos identificar luego cuál es nuestro propósito. Un ejemplo es Moisés, ¿sí? Moisés fue creado, por el pueblo egipcio, fue como un príncipe porque realmente fue cubierto bajo la protección de Faraón por su hija, ¿sí? Entonces, él pues realmente creció siguiendo pues todas las tradiciones egipcias, hasta el momento en el que él pues realmente sabe cuál es su origen hebreo, ¿sí?
Conocemos la historia, se va al desierto. En el desierto es cuando se le presenta a Dios y le enseña cuál es su propósito, ¿sí? El por qué Dios, cuando él nació, no permitió que los egipcios lo mataran, cómo Dios permitió que fuera puesto en un canasto, que fuera echado al río Nilo. Y sabemos que, bueno, en aquel entonces el río Nilo era uno de los más peligrosos, pues había cocodrilos, no permitió que fuera muerto o tragado por un cocodrilo. Dios lo lleva hasta donde se estaba bañando la hija de Faraón, y de ahí empieza toda la historia. Dios permite cada una de las cosas para cumplir con sus propósitos. Ya una vez que creció en el desierto, se le presenta a Dios y le dice cuál es el propósito que debe de cumplir, que es sacar de la esclavitud a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Ese es un ejemplo del propósito que Dios nos da en nuestra vida. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos, Noé. ¿Sí? Dios le permite a él construir el arca para poder hacer la salvación de las especies del diluvio. ¿Por qué? Porque ya había mucha maldad en el mundo. Nosotros como cristianos muchas veces hemos escuchado la frase: Dios tiene un propósito para tu vida. ¿No lo hemos escuchado? Creo que sí, ¿no? Muchas veces nos lo han dicho, ¿no? Que Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene algo para ti, Dios está porque tú tienes algo maravilloso para Dios. ¿Sí? Lo escuchamos, nos lo profetizan, pero nada más que hay un problema, que a veces nosotros no lo creemos. ¿Sí? Y dicen, Dios tiene un propósito en tu vida. Y, ¿sí? ¿Cuál? Yo no siento nada. ¿Sí? Yo no siento que yo tenga un propósito para Dios. Me lo dices, pero ¿cuál es? ¿No? Dios se va a revelar en nosotros por medio de la oración. ¿Sí? Por medio de la oración Dios nos va a decir cuál es nuestro propósito. No va a llegar alguien y te va a decir, no, pues ¿sabes qué? Como he visto de que no sabes cuál es tu propósito, pues tu propósito es este. No. Nosotros tenemos que orar a nuestro Dios para que Él, por su revelación, nos pueda decir cuál es el propósito que nosotros debemos de cumplir. Dios tiene un propósito especial para la vida de cada uno y quiere que nosotros nos demos cuenta de ello por medio de algún tipo de su revelación. ¿Se me acompañan, por favor, a Juan 1:12? En Juan 1:12, Dios nos manifiesta que cada uno de nosotros nos va a dar poder. Nos va a dar poder por ser hijos de Él. ¿Sí? Por la versión que yo tengo aquí dice, pero a todos los que le recibieron, les dio poder de hacer hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Dios nos da ese gran poder cuando nosotros realmente creemos que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios que se va a manifestar en cada uno de nosotros. Y para este tema, pues vamos
a ver la vida de un profeta que es Jeremías. ¿Sí? Si me acompañan, por favor, en sus Biblias, en Jeremías 1, vamos a leer el versículo 4 al 10. ¿Sí? Déjenme encontrarlo porque ya creo que en mi Biblia me quitaron ese capítulo. Bueno, en el capítulo 1, versículo 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta palabra también es para cada uno de nosotros. Dios, antes de que naciéramos, Él conoció a cada uno de nosotros. Él nos da todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Él desea que nosotros cumplamos. Y siguiendo dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Nosotros siempre tenemos temor de hacer las cosas, ¿sí? A veces Dios nos manda a hacer algo, pero generalmente siempre nos consideramos que no estamos preparados, que nos falta crecer, que nos falta estudiar más de la palabra, que nos falta conocer más de Dios, ¿sí? Dios, uno de sus mandatos principales que nos da es: ve y háblale al resto del mundo de mí, del Evangelio, ¿sí? Muchos de nosotros no los hacemos porque consideramos que no somos capaces para poder hablar de su palabra a las demás personas, ¿sí? Siempre tenemos de pretexto: no, pues es que yo soy muy tímido, es que no me gusta hablar, es que no sé cómo llegar con las demás personas, es que no sé cómo decirle. Esto es lo que Jeremías decía: yo soy un niño. Nosotros debemos de asumir, debemos ya de tomar nuestra posición de que Dios está con nosotros. Debemos de confiar en Dios, debemos de saber que Él siempre va a estar con nosotros, de que si vamos a ir a hablarle a una persona, Él nos va a dar las palabras necesarias para hacerlo. Él nos va a dar el momento para hacerlo. Nosotros debemos de dar ese paso, ¿sí? Para poder hablarle a los demás y poder cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Y después en el versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Y Jeremías dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios, de esta misma manera, Él extiende la mano a la boca de cada uno de nosotros para poner sus palabras que nosotros tenemos que decir. Por el temor, por la vergüenza, no lo hacemos, ¿sí? Debemos de hablar y cumplir con el propósito de Dios. A lo mejor alguien tiene una gran necesidad y requiere una palabra, pero porque con nosotros decimos, ¿sabes qué? Tengo esa falta de poderme acercar a las personas, no lo voy a hacer, y dejamos a esa persona que se vaya. Dios va a ocupar a otra persona para hacerlo, pero nosotros nos perdimos ya de esa bendición de poder hablar de nuestro Dios a esa persona que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Y en el capítulo 10 dice, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así nuestro Dios a cada uno nos ha puesto en esta tierra, para poder edificar, para poder plantar. Estos versículos nos ayudan de igual forma para saber cuál es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito de Dios? ¿Cuál es mi propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dios nos ha creado a cada uno de nosotros en una forma especial. Cada uno de nosotros somos únicos, ¿sí? Ninguno de nosotros somos igual al que está a mi lado, ¿sí? Todos somos únicos. Dios nos formó y rompió el molde. Cuando nosotros aceptemos y creamos que somos únicos, que Dios nos formó de una forma muy especial, que somos capaces de hacer muchas cosas, que somos capaces de ir a las demás personas, aquí como dice, de ir a las naciones para poder hablar de Dios. En ese momento, todos esos tabús que tenemos, todas esas limitaciones que nosotros mismos hemos puesto, cuando rompamos esas cadenas de temor, cuando rompamos todas esas cadenas de problemas que a veces son creados por uno mismo, entonces cuando sintamos esa libertad vamos a poder hablar ante nuestro Dios en una forma holgada, en una forma que el pueblo de Dios siga creciendo y creciendo mucho más, ¿sí? Si me acompañan a Romanos 12:2. Aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? No se acostumbren a este siglo, no se acostumbren, como les he mencionado anteriormente, no se acostumbren a las
tradiciones que a veces tenemos, ¿sí? Muchas veces por tradiciones, por cosas que nos atan, no podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? El orgullo es un problema muy grave que a veces tenemos como seres humanos. La falta de perdón, la falta de reconocer que yo he causado alguna falta, ¿sí? Eso nos causa muchos problemas también. Cuando somos liberados de esas cadenas, que es el orgullo, que es la falta de perdón, que es el enojo, ya no nos vamos a conformar a este ciclo, ¿sí? Tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que ser transparentes ante nuestro Dios. Dios tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. Y aquí dice que Dios tiene lo mejor. Si me acompañan, por favor, a Jeremías 29, 11, 12. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un pensamiento de paz hacia nosotros. ¿Por qué? Para daros el fin que ustedes esperan, ¿sí? Él nos va a dar siempre lo mejor para que nosotros podamos llegar a ese fin que nosotros nos hemos establecido bajo la guianza de Dios. Dios tiene pensamientos de vida y de prosperidad para cada uno de nosotros. Solamente es necesario que nosotros lo busquemos mediante la oración y mediante la lectura de su palabra. Dentro de su palabra también Dios nos muestra o nos da a conocer personas que no quisieron cumplir con el propósito o que trataron más bien de no cumplir con el propósito de Dios. Y un ejemplo es Jonás, ¿sí? Jonás, Dios le dio un mandato: ve a Nínive a dar un anuncio, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Jonás? Pues si Nínive estaba así a este lado, él se fue al lado contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque él no quería cumplir con ese mandato, con ese propósito. Toma una barca, Dios lo mete en una gran tormenta, los mismos marineros pues dicen, bueno, ¿por qué está pasando esto? Dice la palabra que echaron suertes y resulta que fue Jonás, y Jonás les dice él mismo, ¿no?, que lo arrojaran al mar para que ellos se pudieran salvar. Y en ese momento pues es tragado por un gran pez, y aunque él no quería, pues ese pez lo llevó al lado correcto, ¿sí? Tuvo que ir a Nínive y tuvo que dar ese anuncio. Dios siempre va a corregir nuestros caminos, aunque nosotros a veces no querramos.
Dios, el tiempo que Dios tarda en corregir ese camino es el mismo tiempo en que nosotros aceptemos nuestra necedad, de que debemos de corregir el camino hacia Dios. ¿Sí? Ese es el tiempo que se va a tardar Dios. Ya cuando nosotros le demos la oportunidad a Dios de obrar en cada uno de nosotros, de que realmente nosotros le digamos: Dios, soy tuyo, haz de mí lo que tú deseas. En ese momento Dios va a empezar a actuar y va a alinearnos hacia el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Mientras no lo hagamos, no le estamos dando la oportunidad a Dios para que nos corrija, ¿sí? Y hasta que nosotros se lo permitamos, Él nos va a corregir, ¿sí? Si me acompañan, por favor, a Efesios 3, 11 y 12. Aquí nos muestra Dios el mejor ejemplo, el mayor ejemplo de lo que es el propósito. La palabra dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso de confianza por medio de la fe en Él. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de un propósito. Nuestro Señor Jesucristo sabía desde el principio cuál era su propósito en esta tierra, que era venir, entregar su vida y derramar su sangre para el perdón del pecado de cada uno de nosotros. Él sabía perfectamente cuál era su fin, qué propósito tenía que cumplir. Y ese es un propósito maravilloso. Realmente el que Él nos haya dado su vida, no hay otra forma de cómo definir un propósito de alguien, ¿sí? Él lo dio por amor, Él lo dio sin interés. Él no dijo: ¿sabes qué? Yo les voy a dar mi vida, pero me tienen que depositar en un banco tal cantidad, pues para su salvación. No, Él lo dio por amor, porque realmente Él nos ama, porque realmente su sangre preciosa fue derramada para que se rompieran las cadenas del pecado en cada uno de nosotros. Y en 1 de Timoteo 1:15 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nosotros debemos de tener un corazón limpio, un amor nacido hacia cada una de las personas, para que de esta forma Dios obre en cada uno de nosotros y revele nuestro propósito. Hay que tener una vida siguiendo los mandamientos que Dios nos ha dado. Dentro de la palabra igual nos marcan grandes mujeres que tuvieron propósitos. Una de ellas es Sara, una mujer llena de fe, ¿sí? Otra mujer, Miriam, la hermana mayor de Moisés. Otra mujer, Rahab, que esta mujer, creyente de Dios, valiente, salvó a su familia, fue
la mujer que ayudó a los 2 espías israelitas en Jericó, ¿sí? Por si no la ubicamos. Débora, otra mujer, que fue jueza, líder de guerra, ¿sí? Entonces, Dios en todo momento nos muestra cómo debemos de ser, cómo debemos de seguir para poder cumplir con los propósitos y poder saber qué propósito tiene Dios para cada uno de nosotros. Bueno, y para terminar, pues les voy a leer una historia que nos ilustra un poco más acerca de cuál es el propósito en la vida. Y esta es una historia de un martillo, ¿sí? Todos conocemos un martillo, una herramienta, ¿sí? Bueno, pues este es un martillo, fue fabricado, reluciente, fue comprado por alguien, alguien lo lleva a su domicilio, nuevo, lo mete a la caja de las herramientas, ya se queda el martillo, por mucho tiempo. Para poderle dar vida a esta historia, pues vamos a ponerle a este martillo pues un alma, ¿no? Una vida. Entonces el martillo, al estar en la caja de herramientas, pues empieza a ver que, bueno, pues cuál es mi función, para qué fue hecho, para qué fui fabricado. De repente lo sacan y lo ocupan para romper madera para la chimenea. Entonces él se siente feliz, ¿no? Pues ya. Sé que a lo mejor soy para romper la madera para la chimenea, pero él en su interior seguía sintiendo que le faltaba algo. Lo vuelven a sacar y empiezan a romper una pared con él, empiezan a ojalatear un tapón. Dice, bueno, pues es que ya más o menos sé para qué sirvo, pero él en su interior todavía sentía que algo le faltaba. Hasta que un día es usado con un clavo. Clavan con él un clavo. Al sentir él esa sensación de tocar al clavo, de la chispa que sale al tocar 2 metales, en ese momento él siente que sabe realmente cuál es su función. Y su función es clavar clavos. Un martillo está hecho para clavar clavos, ¿sí? Por eso tiene un peso, por eso tiene una forma especial para que puedan clavar los clavos. Entonces en ese momento se da cuenta realmente para qué sirve, para qué fue construido. Y en analogía, nosotros podemos ser ese martillo. Podemos ser hechos por Dios a su imagen y semejanza. Durante toda nuestra vida hemos hecho muchas cosas distintas, ¿sí? Que realmente no son el propósito por el cual Dios nos dio la vida, por el cual Dios nos dio la oportunidad de estar en este mundo, ¿sí? Muchos pensamos que, pues mi propósito es estar de fiesta todos los viernes. Ese es mi propósito de vida porque eso me hace sentir bien. Pero realmente no fue diseñado el ser humano para eso. El ser humano no fue diseñado para estarse desvelando, estar tomando, estar fumando. El ser humano no fue diseñado para eso.
Otros pueden pensar, no, pues mi función en la vida es trabajar y trabajar y trabajar y formar mucho dinero. Ese es mi propósito. El cuerpo humano tampoco fue diseñado para desgastarse de esa forma. ¿Sí? Hasta que nosotros sepamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para poder ir y predicar de su palabra a los demás. Ese realmente es nuestro propósito. Hablar de Él a las demás personas, acercarlos a Dios, ser luz a las demás personas, ser ejemplo a las demás personas, de que realmente ellos vean en mí a un Dios vivo, un Dios que va a estar en todo momento. ¿Sí? Ese es nuestro propósito, ese es nuestro propósito de vida. Y dice, nuestro mayor anhelo es conocer a Dios, tener una relación con Él, porque esa es la manera de cómo hemos sido creados y es como le vamos a dar nosotros al clavo. ¿Sí? Pues espero que esta plática pues, nos haya ayudado realmente para conocer cuál es nuestro propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no busquemos desviarnos de ese propósito, que busquemos enfocarnos al propósito que tiene Dios, que le permitamos a Dios entregándole nuestra vida para que Él nos pueda orientar y nos pueda llevar hacia ese propósito. ¿Sí? Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este momento, que Él nos permita, que nos oriente, que nos dé ese clavo que necesitamos para que nosotros realmente podamos cumplir con el propósito. Señor Dios Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche. Te damos gracias por tu bendición, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, nos abras, Señor, nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, nos recibas. Te entregamos a ti, Padre. Somos tuyos, Dios. Tú haz con nosotros lo que tú deseas que seamos, que hagamos, que digamos, Dios. Oriéntanos, llévanos, Señor, por el camino recto. No permitas, Dios, que caigamos en pecado, Padre. Y te pedimos, Dios, que tú nos muestres el propósito que tienes para nuestra vida, para cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Dios, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Protégenos, líbranos del enemigo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté alrededor de cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Y Padre, te damos gracias. Te lo damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.